¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Aquí estamos listos para estudiar, meditar en el capítulo número 11 del primer libro de Reyes. Acompáñame a la lectura, disfruta la palabra del Señor, quien es una bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que nos das y por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en el capítulo número 11. Dice la palabra de Dios así. Es un capítulo muy triste. Es la caída de Salomón después de ser un hombre íntegro sirviendo al Señor. Entonces la grandeza, la riqueza y el orgullo hicieron desviar su corazón del camino del Señor. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Amó a muchas mujeres. No está en el plan de Dios. Y dice el versículo 2, ¿cuál fue el resultado? Dice: gentes de los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dios es sabio en advertir. Le dijo a Salomón: no tengas a mujeres que no son del pueblo de Dios. Su mensaje es claro. Dios había dicho a los hijos de Israel que no se unieran con los paganos, porque se olvidarían de Dios. Y el resultado aquí está, las indicaciones de Dios. Pero Salomón no hizo caso. Él se mantuvo en su terquedad y en su necedad, haciendo a un lado las palabras de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos a un lado la palabra del Señor? Y entonces dice el versículo número 3, miren, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron, dice, su corazón. Más de 1000 mujeres. Esto es algo increíble. Pero Salomón, por la fama, por la sabiduría, entonces las mujeres se dejaban enamorar por Salomón, viendo la riqueza, viendo el poder. Así que desviaron el corazón de este hombre de Dios. Es un peligro. Satanás quiere desviarnos el corazón de servir a Jehová y pone diferentes pruebas. Entonces el hombre y la mujer se desvían del camino del Señor. Versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón, dice, perfecto con Dios su Dios, como el corazón de David. Desviaron ese corazón, dice la palabra de Dios, que no, y su corazón no era perfecto hasta ahora, y se desviaron del camino del Señor. No hubo tiempo, hubo advertencia, pero él toma la decisión entonces de desobedecer a Dios. Dice el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Con toda intención, el corazón de Salomón se inclinó a los dioses que Dios mismo había prohibido adorar
servir. Ahora Salomón lo está haciendo de forma intencional, desobedeciendo a nuestro Dios. Dios le había advertido. También había advertido acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y dice el versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón cayó tan bajo. Adorar y hacerles altares a esos dioses que Dios mismo había prohibido. Esos dioses paganos quien la multitud, los otros pueblos adoraban. Ahora esos dioses entran al territorio de Israel y ahora es Salomón, en lugar de dedicar altares a Jehová, ahora dedica altares a los dioses paganos. Una decadencia, una apostasía terrible. Pero así es el ser humano. Lejos de Dios, se va cayendo en una apostasía como Salomón cayó. Y dice el versículo 8, asimismo, para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Ahí está. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Así, versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. El resultado, Jehová reprobó la actitud de Salomón. 2 veces se le apareció. 2 veces le recordó. ¿Por qué? Porque Él era el único Dios verdadero. Así que si tú eliges otro camino, Dios en algún momento va a hacer justicia. Y dice, se enojó Jehová. ¿Por qué? Intencionalmente se había apartado. Le habían aconsejado. Dios mismo le había dicho cuál era el peligro, pero él no hizo caso. ¿Cuántas veces nosotros también? Dios nos advierte, viendo el peligro, pero no hacemos caso y nos desviamos del camino. Versículo 10. Y había mandado acerca de esto que no siguiesen a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. No guardó. Se desvió. Todo lo que está relatando. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios mismo le está diciendo, porque él va a cumplir lo que ya le había advertido. Él mismo le había dicho, si tú dejas mis estatutos, mis mandamientos, yo me encargaré de romperte el reino, de dividirte el reino, de quitarte el reino. Pero si tú eres fiel, tu reino será confirmado, continuarás gobernando. Pero si te apartas, entonces vienen las consecuencias. Versículo 12. Dios tuvo que cumplir porque Él no miente. Él cumple lo que Él dice. Dice el versículo, y dijo Jehová, dice versículo 12, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Aún la misericordia de Dios está ahí, pero no romperé todo el reinado, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios es tan misericordioso que le dice, pues no voy a romper todo, por amor a mi hijo David. Y entonces Él quiere cumplir su promesa, porque David fue un hombre que a pesar de que tuvo sus errores,
él se arrepintió de todo corazón. Y entonces dice el versículo 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Por cuanto David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Versículo 16. Porque 6 meses habitó allí Jehová y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. El 17. Hadad huyó, y con él algunos de los varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad un muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casas y les señaló alimento y aún les dio tierra. Un personaje llamado Hadad se levantó en contra de Salomón para hacerle la vida imposible. Esa paz que tenía, esa tranquilidad que había, ahora es interrumpido. ¿Por qué? Porque un adversario está ahí tratando de destruir entonces esto. Y dice el versículo 19, y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes dio a luz a su hijo Genabot, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genabat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Versículo 21. Oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: dejadme ir a mi tierra. Este personaje se había escapado y estaba en tierra del Faraón. Pero cuando supo que David había muerto y los generales habían muerto, dijo: esta es mi oportunidad, una oportunidad de venganza, una oportunidad de desquitarse de todo lo que le habían hecho. Entonces dice el versículo 22, Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dio también, versículo 22, Faraón le respondió: ¿por qué te falta conmigo? ¿Procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada, te ruego que me dejes ir. Versículo 23 dice: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Asot-Ezer, rey de Soba. Los adversarios se van levantando en contra de Salomón por su rebeldía. Y entonces dice: y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Enemigos se levantaron, enemigos estuvieron allí para hacer la vida imposible a este hombre, a este rey, que antes tenía paz cuando estaba con Dios, obedecía a Dios. Pero una vez que desobedeció a Dios, la paz se le fue. Y vienen los adversarios. Cuando tú te alejas de Dios, la paz se te va. Y comienza la angustia, comienza la tristeza. Y el adversario más grande te trae esclavizado. Y ahí está claramente por la desobediencia. Y entonces dice el versículo 27. La causa por lo cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo a Salomón, al joven que era hombre activo, lo encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste pasaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Se encuentra con un profeta. Siempre habían profetas que hablaban las
noticias del Señor, las profecías, las indicaciones de Dios. Y en esto aparece uno de esos profetas y se encuentra, dice aquí, con Jeroboam. Y entonces, tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. El profeta llevaba una capa nueva, un saco nuevo. Inmediatamente cuando ve a Jeroboam, empieza a partirlo. ¿Cuál es el mensaje que está dando? El mensaje es claro, el mensaje es contundente y dice, dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Ahí está, Dios está cumpliendo. Si tú no permaneces fiel, romperé el reino, dividiré el reino. Y aquí Dios lo está cumpliendo. 10 lo está dividiendo en 12 pedazos, 10 para de este lado y 2 para este lado. Y entonces versículo 32, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he escogido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, dioses de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de sus hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como David hizo su padre, por la desobediencia. Dios enseña y dice claramente, es por la desobediencia, se apartaron de mí, me abandonaron, no siguieron mis indicaciones, fueron tras los dioses paganos, les hicieron holocausto, ofrecieron ofrendas, dice versículo 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré, porque rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al que yo elegí y a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Aún la misericordia de Dios es tan grande. Me quitaré del reino de la mano de su hijo y le daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Y yo pues te tomaré ante ti, y tú reinarás en todas las cosas que desees tu alma, y serás rey sobre Israel. Versículo 38, el mensaje dice, y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Nuevamente Dios da este mensaje, no te apartes. Y este mensaje es para nosotros, es para ti. No te apartes. Si tú te apartas, vas a ser destruido. Pero si tú te mantienes firme, dice el Señor, te confirmaré. Y dice versículo 39, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Jeroboam había entendido, y esto llegó a la noticia, a los oídos de Salomón. Quiso matarlo, quiso destruirlo. Entonces él huyó, porque Dios es el que está permitiendo para cumplir su promesa de que no obedecieron y decidieron adorar a otros dioses, y viene el cumplimiento. Tristemente, el cuadro triste de Salomón, después de servir a Dios, después de dar todo al Señor, se desvía su corazón por la fama, por las mujeres, por los afanes de este mundo, por los deleites de este mundo, y pierde el rumbo. ¿Cuántas veces nosotros también perdemos el rumbo por los deleites de este mundo, por los afanes de este mundo, y perdemos el camino? Nos nubla el enemigo nuestra mente y nuestro corazón para desviarnos y perdernos, como fue Salomón. Este es un capítulo muy triste. El rey que Dios había escogido, que Dios había decidido darle sabiduría, y no solo sabiduría, darle riqueza, ahora él le da la espalda y se desvía en un camino equivocado. Y entonces el versículo 41 al 43 aparece ya la última etapa, pues, de la muerte de este gran rey Salomón. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo, su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años.
40 años reinó. ¿Cuánto tiempo reinó apartado de Dios? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo reinó sirviendo al Señor? Probablemente unos 20 años, 22 años, porque dice que toda la construcción que él hizo, sirviendo, construyendo el templo, su casa, sirviendo a Dios, fueron 20. Entonces no sabemos exactamente cuántos años, después de 20 años sirviendo de ser fiel a Dios, pero el final es triste. Ahora dice, los hechos de Salomón fueron 40 años, versículo 43, y termina así. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam, y ahora él toma el reino, pero ya un reino dividido. Dios le dijo, no lo voy a hacer en tus días. Una vez que tú mueras, dice el Señor, voy a dividir el reino por no obedecer las indicaciones del Señor. Si tú y yo no obedecemos, seremos quitados nuestros nombres del árbol de la vida del Cordero, nuestra corona, y no entraremos en la patria celestial, porque el reino de los cielos solamente es para los valientes, para aquellos que deciden ser fiel al Señor. Que Dios nos ayude a caminar por el camino de la salvación. Si te has desviado, es tiempo de regresar. Y si pensabas desviarte, dice el Señor, mantente firme. No lo hagas. Confirmaré tu vida, confirmaré tu familia, te daré bendición. Que Dios nos ayude a no apartarnos y no sea nuestra historia como la historia de Salomón, un hombre que se desvió por las pasiones de este mundo. Palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra.